Y ese día, 13 de agosto, nadie imaginaba lo que iba a pasar. Pero contaban que llovió como nunca había llovido toda la noche. Y amaneció el pueblo con una pizca de lluvia fría, contaban las personas. Sentían que la muerte rodeaba el pueblo de Tlalzacán. Zapata pensaba tomar el pueblo, pero dividió a su gente. Él entra por Alejandra con un puñado de costeños que se habían unido a la revolución. Emilio Marmolejo y Jesús Capistrán iban a entrar por Santa Rosa 30, pero le fallaron. Y Maurilio Mejía estaba del otro lado del río, donde hoy es la mezquitera, pero no pudo pasar porque el río estaba tremendamente crecido. Se confía Zapata y entra al pueblo, pero él no sabía que había llegado mucho gobierno en la noche. Lo sorprenden y echa a correr. Llega donde hoy es la tienda de la Neto y baja corriendo al río y lo siguieron los que venían con él. Llegó al río el conocedor de todos los pasos. Estaba inmensamente crecido y el gobierno los persiguió. Pero siempre su lema de él fue decir, mejor muerto que caer en manos del gobierno. Y se aventó al río. Y se aventaron otros muchos más con él, que ni siquiera se saben sus nombres, que se los llevó la corriente. Él, como tenía buenos caballos, logró salir, pero muchos contaban, los que sobrevivieron, que era un dolor ver cómo se llevó jinete y caballo esa corriente del río que estaba tan crecido, que muchos trataban de agarrarse de la cola del caballo, pero no, se los llevó el río a muchos. Pocos fueron los que lograron pasar al otro lado. El gobierno se regresa, que era su cuartel, la iglesia de San Miguel Arcángel. Le mandan un telegrama a Carranza, que odiaba a Zapata como nadie lo había odiado, y da esta orden: desquítense con el pueblo donde más le duela a Zapata. Maten a todos los hombres, así pueden ser de 12, 15 años, con el solo hecho de ser hombres, mátenlos donde se encuentren. El coronel Pilar Sánchez
un hombre despiadado, fue el que dio la orden y el gobierno salió. Muchos creyeron que Zapata había entrado al pueblo, que había ganado la revolución, y no era así, porque contaban que eran las 3 de la tarde cuando las campanas echaron a vuelo y toda la gente decían, ya ganó la revolución Zapata, ya tomó el pueblo. Salían a sus cercas de corrales a asomarse. Y no era así, andaban casa por casa matando sin piedad alguna, les daban el tiro de gracia. Donde los encontraban en la calle, en sus patios, en presencia de sus madres, no podían hacer una mueca de dolor porque también la mataban o que quisiera acariciar a su hijo. Aquí en esta calle Mártires del 13 de agosto, casa ahora de la que fue la del DIP, Verónica, ahí vivía una señora viuda con su niño. Era un niño porque dicen que tenía como 12 años. Lo levantaron de la cama. Todavía traía las plantillas como se usaban y su cabeza amarrada al patio para fusilarlo. La madre lloró, gritó, déjelo, es un niño. Y les valió. Mataron a la madre y mataron al hijo. Ya se anduvieron casa por casa asesinando sin ninguna misericordia. En la calle, ahí quedaron tirados a merced de los perros que dicen que lamían la sangre. Llegó la noche oscura. La madre no tenía derecho de llorar porque también la asesinaban. La noche muy triste, que dicen que ni los perros aullaban porque también los habían matado algunos. Ahí las madres se quedaron llorando en silencio porque no deberían de llorar con escándalo, con sus hijos, sus esposos, mirando el cadáver de sus hijos o de sus padres tirados. Los únicos que lograron escapar fue Antonio Tagle, que salió a esconderse porque Tlaltizapán era una selva, todo lleno de huertas. Y don Felipe Rodríguez, que no estoy mintiendo porque vive su nieta, el que guste preguntarle que vaya. Paula Rodríguez Domínguez. Pues mi abuelito estaba enfermo y mi abuelita pues estaba con sus hijitos chiquitos, 5 niños con 2 niñas. De esas niñas una fue mi mamá. Entonces, cuando es ese 13 de agosto, el bisabuelito de mi sobrina, ahora sí como que iba corriendo a avisarle a su cuñada, que era mi abuelita. Entonces, merito estaba eso cuando entró a la tranca y pues ahí lo mataron. Ahí al entrar a la tranca de la casita que tenían mis abuelos. Y ya entonces, ahora sí como quien dice, pues escondieron a mi abuelito pues como pudieron ahí mismo en la casita, ¿no? Y fue cuando, pero por eso, ahora sí como quien dice, pero mi abuelito nunca anduvo pues en armas o digamos, ¿no? Él andaba cuidando su familia. Y eso nos contaba pues seguido, como los viejitos pues que siempre contaban las historias de sus trabajos o historias que vivieron, porque vivieron pues esa historia. ¿A su abuelito dónde lo escondieron? En una casita ahí mismo, en la casita, como en una trojecita, algo así, que tenían con maíz. Ajá.
ahí lo escondió en la misma casa, pues, porque no salió. O no lo sacaron, vaya, no salió. A mi abuelito lo levantaron de la cama y lo metieron así en esa trojita que estaba en la esquina de la casita, que tenían mazorca. Ajá. Y ahí lo acomodaron mientras pasaba pues, el susto. ¿Y si entraron a su casa? ¿Mandé? ¿Si entraron a su casa? No, nomás pasaron. Y al que fue a avisar fue Ujú. al que por Y andar al fuera. pasar, pues, vieron que el otro iba corriendo y ahí fue a donde le dieron. Pero no entraron a la casa. Nadie entró, dijéramos. Y como andaban ahí, ahora sí como, o quien dice, en el patio, y vieron que eran niños, y ya ahora sí que nomás lo único que le dijeron a mi abuelita, mujer, meta a sus hijos. Pues yo nací en 1934 y las personas, tendría yo como unos 8 años cuando empecé a oír eso de los mártires del 13 de agosto, pero no puse mucha atención. Conforme fui creciendo, mi madre, como tenía su carnicería, y el 13 de agosto llegaban y rompían en llanto. Por ejemplo, la señora María Beltrán, doña Macedonia Cerezo, doña Paula Espinosa, doña Timo, se arrimaban y le empezaban a decir a mi madre, qué horror fue ese día, ¿verdad? Beta, porque se llamaba Alberta, Betita. Y empezaba a narrar doña María Beltrán con los ojos llenos de lágrimas. Qué horror como mataron a mi padre y a mis hermanos, dándoles el tiro de gracia y botar cráneo, y la sangre le salpicó a mi madre y a mí en el vestido, sin poder decir nada, porque también mataban a las mujeres que hacían una mueca de dolor. Y lloraba amargamente. No se recordaba esa fecha. Y así fui creciendo. Oía yo a doña Macedonia Cerezo platicar que su padre había salido, porque en aquellos tiempos no había contribuciones, la gente tenía dinero y lo tenían guardado. Y cuando oyó que decían que había entrado el gobierno, mucho gobierno al pueblo, les dijo, voy a esconder el dinero, que tenían un cántaro, muchos pesos de plata, porque antes era plata. Ahorita vengo, lo voy a enterrar. Y regresa su papá de ella. Pero dice que llegaron a su casa y mataron a su padre, a sus hermanos. Dice, si hubiera sabido mi padre no hubiera regresado. Dice, ya debería ir a enterrar ese dinero muy cerca porque no se tardó. Cuando regresa, ya el gobierno se iba y lo agarran también a balazos. Quedó medio cuerpo a la calle y medio cuerpo para adentro. Dice, yo era una jovencita, sentí tanta impotencia que arranqué corrí como loca en toda la calle a dar dirección para el campo. Ahí lloré, me desgarré de tanta rabia y impotencia sin poder hacer nada. Y así como esas pláticas, lloraban amargamente también doña Paula Espinosa. Cómo habían decapitado a su marido, el coronel Gonzalo Rodríguez, que le cortaron la cabeza. Yo les he dicho a muchos historiadores, cronistas, que nos hemos reunido en el cuartel general de Zapata. Eso en ningún libro lo van a encontrar, porque nadie lo escribe. Escriben mucho sobre Emiliano Zapata, sobre la historia de la revolución, historiadores que están capacitados para escribir una historia, pero no la verdadera que pasó en este pueblo y de la revolución de Emiliano Zapata.
hasta en 1951, que don Alfredo Muñoz fue presidente municipal, entonces ya vivían muchos viejos de la revolución, sobrevivientes, y vino y le dijo a mi padre, porque como era de los más viejos del pueblo, que iba a levantar un censo. Dice, ¿me acompañas, compadre? Sí, y anduvieron levantando el censo de los 250 caídos ese día, porque todavía vivía hijos, nietos, y les dieron sus nombres. Y dijo él, hay que levantar un monumento a los mártires del 13 de agosto de 1916. Pero muchos pobladores que han llegado a este pueblo no saben ni de qué se trata. Lo digo con mucha tristeza, no es por hablar o error. Hasta las mismas autoridades municipales que han llegado a este pueblo desconocen la verdadera historia de Tlaltizapán. Cuando que deberían de saberla. Debería de haber alguien que les instruyera también. Esta historia no está escrita en ningún libro, como han venido historiadores, cronistas, y les he narrado, porque he tomado este tema donde quiera que he ido, para que quede recordado que Tlaltizapán fue un pueblo que sufrió esos tragos de la revolución como ningún pueblo más. ¿Por qué? Por estar aquí el cuartel de Emiliano Zapata. Porque la gente quiso a Zapata. Nunca lo delató nadie, ni los niños, a pesar del maltrato que les daba el gobierno. Tlaltizapán es historia. Desde su estación, cuando llegaban el gobierno, los zapatistas que se iban para otros pueblos, su cuartel de Zapata, la iglesia que profanaron a nuestro santo querido de este pueblo, nuestro Papa Chucho, también sufrió los estragos de esa revolución. Era burlas del gobierno, los sacaban, le quitaban sus túnicas, las partían en dos para adorno de sus caballos porque eran de terciopelo. El Zócalo, testigo de tantas cosas. Ahí fusilaron al profesor Otilio Montaño. Ahí colgaron la cabeza del coronel Gonzalo Rodríguez y 3 poblanos que le hicieron frente al gobierno. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta para participar en esta fecha tan memorable del pueblo de Tlaltizapán. Gracias a usted, doña Diga. Se nos va a hacer ahora sí. Sí. Pues ojalá. Sí, a ver. A ver qué dice. La ciudad, historias que se cuentan con verdad, con el ritmo que marca el